Y entonces surge frente a estos gobiernos nacionales, populares y democráticos un método diferente. Ya no sirve la intervención militar, la interrupción de estos gobiernos a través de este método. Fíjense, permítanme una digresión, que la única golpe que hubo con las mismas características que en el siglo XX fue contra Evo Morales. ¿Y por qué? Porque había reformado en la Constitución la justicia. De esto vamos a hablar. Cómo el partido militar le sucede el partido judicial, la judicialización de la política como el método de estigmatización, persecución y proscripción de quienes lideran o representan esos movimientos. ¿Qué hablar de Lula? ¿Qué hablar de Rafael exiliado? Y precisamente es esa que yo siempre digo, podemos dar un ejemplo práctico de judicialización de la política y cómo se produce la distorsión del proceso electoral, o sea, cómo se distorsiona la soberanía de la voluntad popular a través de la judicialización. Y cómo, hay un ejemplo casi quirúrgico que yo digo, y que es el que me tuvo como protagonista. Año 2016, inmediatamente que viene el gobierno de centro derecha que nos sucede, comienzan un juicio, varios, muchos, pero uno solo, fundamental, contra mí. El juicio dura 4 años. La instrucción, fíjense las fechas. Enero del 16 creo que es la denuncia, días apenas después de haber dejado el gobierno. Hacen una denuncia desde el propio gobierno entrante. El proceso dura 4 años. Raro, una instrucción 4 años, ¿no? Claro. ¿Cuándo deciden que me tengo que sentar en el juicio oral para ser juzgada por corrupción? En el año 19, cuando había que ir a elecciones nuevamente y la representante del peronismo y de todo el espacio político nuestro que garantizaba el triunfo de las elecciones, era quien les habla. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué día comienza ese juicio en el que yo tengo que estar sentada ante un tribunal, escuchando los alegatos de un fiscal? Después vamos a hablar de ese fiscal, porque tiene que ver con el intento de asesinato también. Ese fiscal comienza la actuación y las denuncias y la farsa y la actuación el 21 de mayo del 2019, 20 días antes de que se cierre la fórmula presidencial para competir en el año 2019. Y duró hasta el 24 de junio, un mes y pico. Ese fiscal que todos ustedes lo deben recordar, sí, que fue el fiscal que antecedió a mi intento de asesinato en el año 22. Bueno, esa vez que habló por cadena nacional mientras enfocaba en la puerta de mi casa, empezó un 1 de agosto y terminó un 22 de agosto. Fíjense, toda la gente recuerda ese alegato, el anterior al atentado. El alegato que hizo entre el 21 de mayo y el 20, no se acuerda nadie porque nadie lo vio, claro. Yo había desmontado el escenario que habían armado porque el 18 de mayo, sábado, el juicio empezaba un martes. El sábado 18 de mayo comunico mi decisión como conductora de nuestro espacio político de que fuera Alberto Fernández el candidato a presidente y yo lo iba a acompañar para garantizar el voto como vicepresidenta. Fíjense lo que era ese escenario nacional al que me tenían preparado, no a mí, al peronismo, a la fuerza política. La candidata del peronismo de la fuerza política iba a estar sentada durante todo el mes anterior. Imagínense además la repercusión internacional. No se olviden lo que fue la campaña de los fondos buitres contra nosotros a nivel global. Pero además, ¿cómo estaba el escenario global? Bueno, en ese momento Trump
iba camino a la reelección casi como un mero trámite administrativo. La economía de Estados Unidos volaba y todo el mundo consideraba que era reelecto sí o sí. Claro, siempre hay un cisne negro, el COVID, que impidió que fuera reelecto. Pero ese era el escenario, ese presidente de los Estados Unidos que había autorizado a través del Fondo Monetario Internacional un préstamo extraordinario en la historia de 57.000 millones de dólares a quien debía ser el candidato, como lo fue, de la fuerza que había gobernado durante 4 años. ¿Y en lo regional cómo estábamos? Bueno, en lo regional, nuestro principal aliado, nuestro principal socio comercial, Brasil, Lula da Silva, estaba preso. Ese fue el escenario donde tuve que tomar decisiones. Ese escenario global, ese escenario regional y ese escenario nacional. Todavía hay gente que pregunta, ¿y por qué lo puso y no fue ella? La verdad, necesitamos gente que pueda leer mejor la política. Necesitamos mucha gente que pueda leer mejor la política. Entonces pienso